siempre con catarro bronquial, eso es muy importante, no empieza a no tenerlo, ¿sí? O sea, el siempre estar con alguna fatiga o algo por el estilo, empieza a superar esa situación. El hecho de tener que estar esperando el momento para ir a consumir cigarrillos inmediatamente, esa compulsión hace que la persona se mantenga en un estado de tensión. En este caso, bueno, va a estar mucho más tranquilo porque ya no tiene la compulsión por consumir nicotina. Eh, Beneficios que son orgánicos. Bueno, a los 20 minutos que ha dejado de fumar, la presión arterial baja al nivel normal. La frecuencia del pulso también baja. La temperatura de manos y pies sube a lo normal. A las 8 horas el nivel de monóxido de carbono en la sangre baja a lo normal. El nivel de oxígeno en sangre sube a lo normal. La persona obviamente empieza a saturar mejor. A las 24 horas la posibilidad de ataque cardíaco disminuye. A las 48 horas aumenta el sentido del olfato y del gusto, que es otro de los beneficios que tiene la persona. Fíjense que muchas veces el gusto está como contaminado por el tabaco. De 2 a 5 meses mejora la circulación sanguínea, mejora la capacidad física, función pulmonar aumenta hasta un 30%, la persona ya no se siente fatigada, inclusive por correr un colectivo porque se le está yendo. De 1 a 9 meses disminuye la tos, la fatiga, la dificultad para respirar, los pulmones se limpian, la energía corporal en general aumenta. ¿Sí? Al año los riesgos de enfermedad o ataque coronario obviamente disminuyen a la mitad comparado a la persona que no fuma. ¿Qué pasa a los 5 años de ya no fumar? Bueno, la incidencia de muerte por cáncer pulmonar disminuye a la mitad, porque no quiere decir que no se vaya a producir, pero ya es la mitad. Los riesgos son muy menores. Disminuye también el riesgo de cáncer de laringe, esófago, vejiga, riñón, páncreas, ¿sí? La cavidad bucal. En 5 años disminuye todos esos riesgos, que son muy importantes, ¿sí? A los 15 años de haber dejado de fumar, se iguala el riesgo de las enfermedades cardiovasculares al riesgo de una persona, de un no fumador. Fíjense ustedes los beneficios tan importantes, pero esto hay que verlo en perspectiva, ¿no? Si uno tiene determinada edad, ver que a 15 años voy a reducir este tipo de riesgos es mirar en perspectiva la propia vida de uno y querer realmente tener proyectos a futuro. Porque de no querer tener proyectos a futuros y bueno, decir lo clásico, bueno, de algo hay que morir, bueno, obviamente que no va a importar mucho, pero las enfermedades cardiovasculares sin dudas van a llegar en algún momento, si no. ¿Cuáles son los mitos? Los mitos que tenemos a través de los años, los mitos sociales que tanto podemos llegar a hacer hincapié. Mire, yo les voy a dar algunos. Hay cosas peores que el tabaco. La persona común que dice, bueno, hay cosas peores que el tabaco. Y sí, debe haber cosas peores que el tabaco, pero no es menor si a través del consumo de tabaco la persona termina teniendo un cáncer de pulmón. Me parece que hay cosas peores, pero es muy feo sobrellevar y sobre todo muy egoísta por las personas que tiene al lado, ¿sí? Porque se acorta la vida inevitablemente y esos familiares van a sufrir porque van a ver el deterioro de esa persona. Entonces hay que hacerlo también por las personas que quieren, que lo quieren, ¿sí? A ese sujeto familiar que dice en algún momento hay cosas peores que el tabaco. Y también porque si está fumando en áreas cerradas está perjudicando a su propia familia. O sea, es una toma de conciencia, que antes no se tomaba, ¿sí? No se tomaba conciencia de esto. Otra frase, he conocido muchos fumadores que nunca se han enfermado. Conocer fumadores que no se han enfermado, bueno, qué suerte que han tenido, ¿sí?
pero si la persona se enferma puede ser letal. Sobrellevar un enfisema, sobrellevar un EPOC, un asma bronquial. A mí me parece que si uno clasifica, enumera las enfermedades que puede tener por culpa del tabaco, me parece a mí que no vamos a estar mirando que el otro no se enfermó, sino que vamos a ver que hay una estadística grande de personas que se han enfermado de esto y nosotros podemos estar dentro de esa clasificación, y realmente va a ser bastante penoso poder soportar esas enfermedades. Cigarrillos light no son cancerígenos, por ejemplo. Obviamente los cigarrillos light, al tener menos alquitrán, son menos cancerígenos, pero no dejan de serlo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto es necesario arriesgarse con algo que tiene dentro de lo que es ese famoso cilindro blanco productos que son cancerígenos, que son menos, pero están, y que nos puede llegar a horadar profundamente en una enfermedad que aparezca? Entonces, es otra excusa del fumador que hay que derribarla. Yo fumo porque casi todo el cigarrillo queda en el cenicero. O sea, la persona fuma, deja en el cenicero mucho tiempo. Bueno, la inhalación de ese humo que proviene del cenicero, que está en combustión, ese papel con los productos cancerígenos, es más nocivo que si le pego la pitada al propio cigarrillo. O sea que estamos hablando prácticamente de lo mismo. La persona no hace la combustión con la pitada, pero de esa forma la inhalación de ese humo de tabaco es letal, o puede llegar a ser letal. Puede producir algo realmente importante. El tabaco contamina, pero más la contaminación ambiental. Seguramente, pero la contaminación ambiental todavía tiene un dígito. Está en un dígito, creo que el 2-3% de posibilidades de que la persona se enferme muy mal, pero el tabaco el 30%, el 30% por lo menos de personas que tienen enfermedades producidas por culpa del tabaco. O sea, contamina, o sea que estadísticamente estamos en un porcentaje muy alto en las poblaciones. El tabaco me tranquiliza, y seguramente, porque como dijimos hoy, es sedante del sistema nervioso central, pero ¿a qué costo tranquiliza? ¿No se pueden buscar otras situaciones por la cual poder paliar esa tranquilidad? Y me parece que si tomamos conciencia, es una tranquilidad, digamos, ficticia. ¿Por qué? Y porque siempre necesitamos de esa nicotina que a la larga nos va a llevar a una tranquilidad final. ¿Saben cuál es la tranquilidad final de la muerte? Creo que ese no es el precio que debe tener o ganar una persona en esta vida. Necesito un cigarrillo para estudiar o trabajar. Bueno, otra excusa por la cual llenar el tiempo o acompañar. ¿Por qué tiene que ser el compañero de emociones? Bueno, es muy social, ¿sí? Me puede acompañar algo diferente, pero tiene que nacer de mí. ¿Qué voy a elegir como compañero en ese momento, y no algo nocivo, algo más saludable, algo más sano, ¿sí? Puedo dejar cuando quiera. Como toda adicción, no es nada fácil dejar, ¿sí? Las adicciones son compulsiones finalmente que son muy difíciles de dejar. Así que esta es una situación por la cual sabemos que las adicciones se van de madre siempre, o casi siempre. Es un vínculo difícil de dejar. Sí, pero no imposible, porque muchos fumadores han dejado y han tenido una vida mucho más superadora y saludable. Se pasa mal cuando se deja, obviamente, porque surge el síndrome de abstinencia, pero después del síndrome de abstinencia lo que viene es una vida mucho más plena, una vida mucho más, digamos, en colores y no en blanco y negro. La abstinencia, obviamente, la irritabilidad, frustración, la ira, la depresión, el catarro, la tos, más apetito, y que hace que la persona aumente de peso, porque muda lo que es
no consumir cigarrillo por consumo de alimentos. Entonces hace que la persona aumenta de peso. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede consumir alimentos ricos en fibras, por ejemplo, bajos en calorías, practicar deportes, hacer ejercicio en la medida que se pueda, caminar por escaleras, subir y bajar. La persona que tiene auto, por ejemplo, no ir en auto de acá a 7 a 8 cuadras o 10 cuadras, sino ir caminando. O sea, emplear la parte física en forma notoria, etcétera, ¿no? Porque hay muchas cosas que puede realizar y que está en su posibilidad, tiene la posibilidad de salir adelante. Todo esto se puede lograr siempre y cuando haya una familia que apoye estas situaciones, que la persona deje de fumar, para el bien de esa familia y para el bien puntual del fumador crónico. Para las personas jóvenes, bueno, muchos que proclaman el hecho de no al cigarrillo, no al tabaco porque es insalubre, pero bueno, de cualquier forma hay muchos adolescentes que necesitan ese consumo para darse un poco de corte, inclusive en diferentes lugares donde se manifiestan. Si pueden no consumir, obviamente que va a ser mucho mejor. Bueno, hasta acá llegamos con el tema tabaquismo. Por último les digo, hay lugares neuropsiquiátricos y en las propias comunidades que se da cigarrillos a las personas. Ustedes vieron los efectos nocivos que hay. Hasta ahora se siguen dando cigarrillos para calmar de alguna forma a los pacientes, ¿sí? Pero de cualquier forma es mudar una sustancia por otra finalmente, ¿no? El tema es aplacar, pero bueno, orgánicamente vamos a producir a corto, mediano, largo plazo algún problema en algún órgano también. O sea, lo que en un momento dado, y porque está legitimado socialmente, se ha dado tabaco a pacientes, hoy en día está puesto, es controversial, está puesto de manifiesto que no se le tiene que dar cigarrillos y hay que buscar otras vías para poder, en todo caso, asistir las demandas de los pacientes, sobre todo cuando pueden estar en abstinencia. No es fácil, era algo mucho más sencillo darle un cigarrillo para que la persona esté mejor. Inclusive en neuropsiquiátricos he visto, sobre todo cuando he realizado acompañamientos terapéuticos, las nubes de humo que hay en un lugar donde fuman, de 10 personas quizás fuman 6, los otros 4 que no fuman están fumando igual porque son fumadores pasivos de esas personas que fuman. O sea, todos van a terminar obviamente con un grado importante de prejuicio orgánico. Hay que buscar otras medidas en este caso, porque si tomamos al cigarrillo como droga legal, obviamente no tendría que darse en forma tan gratuita a los pacientes. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Bueno, ahí está un poco el debate entre profesionales para poder arribar a conclusiones realmente interesantes y saber qué es lo que puede realizarse con esa persona. Aquellos que tengan la posibilidad de hacer deporte, ejercicio, pueden llegar a tener más posibilidades de no tener el consumo por aplacar esa tensión nerviosa que siempre se da en estas instituciones. Otra sería el tema terapéutico de realizar pinturas, de escrituras. Bueno, hay muchos talleres que pueden llegar a resolver este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta la próxima.
con una nueva clase teórica de operador socioterapéutico en adicciones. Muchas gracias.